La apicultura es el arte y la ciencia de criar y cuidar abejas, una práctica que no solo produce miel, sino también sostiene la vida a través de la polinización, esencial para el equilibrio de nuestros ecosistemas y la seguridad alimentaria. En una época donde la apicultura apenas florecía en Colombia, Gerardo Ramos Patiño fue pionero en sembrar conciencia sobre la vital importancia de las abejas para la agricultura y el bienestar de nuestro país. Como primer director nacional de apicultura de la Federación Nacional de Cafeteros, Gerardo dedicó su vida a difundir el conocimiento y a proteger a estos pequeños gigantes de la naturaleza, fundamentales para nuestra vida y nuestro futuro. Este video lo hacemos dentro del canal de YouTube de Odontocedro y de Producciones Braxari para homenajear, es un homenaje póstumo a Gerardo Ramos Patiño, mi padre. Él nació en Buga y se formó en Pasto y Buga desde el punto de vista de la técnica agrícola, pero luego conoció en uno de los traslados a mi madre Teresa Garbiras de Ramos en Salazar de las Palmas, municipio cercano a Cúcuta. Un homenaje a sus realizaciones, a su trabajo, a sus esfuerzos, a sus logros y a los aportes que hizo a la sociedad colombiana. Pero él se movió básicamente en el norte de Santander y en el Valle del Cauca. Nació en Buga y trabajó en Sevilla y luego se desempeñó en Cali como presidente del Club de Leones y también tuvo un ejercicio administrativo en Almacafé en la misma ciudad de Buga antes de la jubilación. Los estudios primarios los realizó en la escuela pública de Buga, en la escuela Villegas, primero en las instalaciones del Parque Bolívar y luego las instalaciones del barrio Estambul. Estando en el colegio Villegas de Buga, me comentaba que personas que le ayudaron, recuerdo a la señora madre de los locutores Campuzano, que fueron muy famosos en Colombia, y Hernando Patiño, el ingeniero Hernando Patiño, que también le ayudó en sus estudios, que era su tío. Al terminar el bachillerato, se enteró por un aviso del periódico El Relator, que era el de mayor difusión en el Valle, se enteró de unas becas que estaba ofreciendo la Secretaría de Educación de la Gobernación del Valle del Cauca para estudiar técnica agrícola en Pasto. Él se presentó, concursó, llenó los requisitos y obtuvo el primer lugar. Fue distinguido de esa manera con un cupo para la llamada Normal de Occidente en Pasto, que había nacido esa normal en 1935, pero él llega a Pasto casi en 1940 y de esa manera realizó 3 años de estudios de agricultura. El título era instructor, técnico agrícola o instructor, porque no existían facultades de agronomía. La primera facultad de agronomía de todo el país es precisamente de la Universidad Nacional con sede en Palmira, pero se inicia en forma en el año de 1946. Esa facultad de agronomía que se inició en 1946, primero despegó desde el año 34 como un instituto
agrícola sustentado en la ley 132. Luego fue Facultad Superior de Agricultura Tropical del Valle, luego, antes de ser facultad, antes de ser universidad. Luego fue Granja Agrícola Experimental de Palmira y luego Servicio de Extensión Agrícola. Entonces, el origen de la sede de Palmira está ligado a esa ley, pero los estudios que él realizó fueron antes de que se convirtiera en universidad. Por lo tanto, hizo 3 años en Pasto. El primer rector de la Normal de Occidente en Pasto fue el señor Germán Peña Martínez, que había estudiado en Lovaina, Bélgica, y la mayoría de los profesores eran de Puerto Rico. Ya vamos a ver cómo don Gerardo Ramos Patiño, luego va a viajar a Puerto Rico, pero al terminar los estudios en Pasto, se presenta a la Secretaría de Educación, lo nombran profesor en Buga en la Escuela La Merced. Luego lo ascienden a profesor de la Escuela Olaya Herrera. Y estando de profesor, ve cómo despega frente a lo que he planteado, que no había facultades de agronomía, cómo despega la Normal Agrícola de Buga, y por lo tanto se inscribe en 1943 y estudia otros 2 años. Por lo tanto hizo los 5 años de agronomía, pero no era continuo, era de 2 instituciones, las únicas que habían para capacitar a instructores o técnicos agrícolas. Hizo esos otros 2 años. Con estas calificaciones que obtiene en Buga, más el registro de lo que había hecho en Pasto, la Federación Nacional de Cafeteros lo llama y lo nombra rector de la Escuela Vocacional Agrícola en Salazar de las Palmas, cerca a Cúcuta, más o menos en el año 45. Y allí está unos 9 años hasta que es trasladado con el mismo cargo de rector a la Escuela Vocacional Agrícola de Sevilla Valle. Con los campesinos, con los que lo rodearon, con los profesores que lo acompañaron, pues capacitaron a toda la población rural que alcanzaba a tener cupo en Sevilla. Esas granjas vocacionales agrícolas eran una tarea de la Federación Nacional de Cafeteros, difundiendo la agricultura y sobre todo con énfasis en el cultivo del café. Luego va a ser nombrado por la misma Federación de Cafeteros como director nacional de apicultura, programa para protección de las abejas, para extensión de apiarios, para la conservación de esta especie frente a la importancia de la polinización, pero su preparación y su deseo de actualización lo llevó a trasladarse a Puerto Rico en 1959 a la Universidad de Mayagüez, donde hizo un curso de actualización para complementar y cimentar y actualizarse de sus estudios en Pasto y en Buga y de su experiencia en la dirección de estas 2 concentraciones agrícolas para campesinos, que hoy lo estamos viendo, cómo han sido espantados en el valle geográfico. Las abejas han sido, digamos, ahuyentadas al extinguirse
toda la flora, toda la vegetación, y por los cultivos de caña de azúcar que con el madurante glifosato pues las afectan. Entonces se han corrido a las dos cordilleras también las abejas, pero no hay un programa nacional fuerte, aunque el Ministerio de Agricultura tiene ese empeño con una ley del año 2022 para protección de las abejas. Pero él fue un visionario frente a lo que iba a ser la necesidad de conservar las abejas y mantener su reproducción por los ciclos cortos de vida que tienen. Tanto que la COP15 de Canadá, lo llaman Kunming, Canadá, porque se dio virtualmente primero en Kunming, China, y terminaron en Toronto, Canadá, plantea como un compromiso para la COP16 conservar las especies polinizadoras, que en el Valle del Cauca no está todavía ese cubrimiento ni ese cumplimiento. Al terminar su periodo de director en la granja agrícola de Sevilla, va a ser nombrado en los almacenes de café Almacafé de la Federación Nacional de Cafeteros, café seleccionado para exportación y manejo de las grandes bodegas que tenía Sevilla como capital cafetera de Colombia, que también ha sido denominada de esa manera. Al trasladarse a Cali, ya en 1975, se vincula al Club de Leones, porque durante el tiempo que vivió en Sevilla, en este periodo de trabajo con la Federación de Cafeteros, pertenecía al Club de Leones de Sevilla y fue presidente de ese club. Una de las actividades más destacadas del Club de Leones Cali, al que él perteneció y presidió, fue el programa de vivienda en el barrio El Vergel, orientado desde el punto de vista espiritual y teológico por el padre Alfred Waker, y basado este programa en recolección de dinero a partir de banquetes que hacían los leones y de aportes que consignaban en la cooperativa Solidarios. Esa cooperativa tenía allí ya un respaldo y facilitaba los créditos con flexibilidad para los mejoramientos de vivienda, programa que empezó en 1990, pero que va hasta el año 2003. Entonces son 13 años de actividades mejorando los baños, mejorando alcobas, fachadas, es decir, lo que de manera prosaica la gente denomina tugurios. El Club de Leones produjo una campaña de mejoramiento de esas viviendas, por vivienda digna. Se inició con apoyo de la Universidad del Valle, la Facultad de Arquitectura, para recibir los diseños, los planos y las instrucciones a los maestros de obras que los apoyaban y poder hacer las mejoras. También se apoyó en el SENA. Mi padre, con el comité de vivienda, acudían al SENA para que algunos técnicos o egresados ya pudiesen dar instrucciones a la gente del Vergel que necesitaba, que los orientaran en estos oficios, todos concurrentes al mejoramiento de la vivienda. Y realizaban trámites tanto en Invicali como en el INURBE, es decir, para el perfeccionamiento de los créditos, para apoyos financieros y para completar el programa de vivienda. Creo que alcanzaron a realizar más de 140 mejoramientos de vivienda
que él se vanagloriaba con mucha satisfacción por el acompañamiento de sus leones amigos, porque habían logrado darle satisfacción también a las personas que tenían una vivienda muy precaria. Entonces fue la Cooperativa Financiera Solidarios quien desembolsaba los dineros y facilitaba los pagos con créditos que se otorgaban conforme a la capacidad de pago de los solicitantes, y su monto era entregado en materiales para que por autoconstrucción se realizaran las mejoras, que se planificaban de acuerdo a la lista de necesidades, a la priorización que le daban a los proyectos, etcétera, etcétera. También de manera complementaria, un programa de educación aplicado de la siguiente manera: a los niños ya de cierto nivel de estudios en primaria, se les llevaba con guías turísticos a mostrarles los museos de la ciudad, el zoológico, centros de capacitación y la historia, explicarles la historia de la Fundación de Cali y su desarrollo. O sea, que la educación fue un componente para la formación de los menores de edad. Era un hombre de espíritu humanitario que lo deja entrever en sus discursos, los que pronunciaba siempre que existía una asamblea de Lions de Colombia, y a él le gustaba exaltar a Melvin Jones, el presidente mundial del Club de Leones. Decía que nuestra responsabilidad es ayudar a los más infortunados y luchar por el mejoramiento de nuestras comunidades. Expresó que todos los colombianos seguimos a la espera de la cesación de la guerra y que el estado de conmoción interior que en la nueva Constitución, la del 91, como figura jurídica reemplazó al viejo estado de sitio, era un instrumento de emergencia para manejar el Ejecutivo, el orden público, pero que nuestro país podría lograr la convivencia pacífica y que se necesitaba entonces o ganar la guerra o encontrar soluciones dialogadas al conflicto para erradicar los factores y las causas que generaban violencias. Se quejaba de la miseria extendida, del desempleo, de la falta de vivienda, del encarecimiento de la salud y la educación. Decía don Gerardo Ramos Patiño que el más grave problema de las familias de estos sectores, cuando recorría el barrio El Vergel, es la falta de trabajo. Si lográramos que las personas aptas para contribuir al progreso del país fueran ocupadas, se terminaría o disminuiría el porcentaje de la violencia. Allí está hablando del pleno empleo que está en la Constitución, que es una función y obligación del Estado. La juventud, decía, sin esperanza de su estabilidad emocional, sin vislumbrar un futuro tranquilo que le cubra las mínimas aspiraciones, se tiene que dedicar al vicio. Y esto no podemos seguirlo permitiendo. Otros caen en la prostitución y otros en los delitos menores por falta de extender el pleno empleo. Nosotros somos conscientes de ese grave problema y algo se ha hecho, muy insignificante, como encontrarle ocupación a algunas personas, pero para solucionar este punto, que me parece vital, se necesita la decidida intervención del gobierno, la industria y toda la ciudadanía.
todos los demás programas se harían fáciles de organizar. Saldría más barato invertir unos pocos fondos encaminados a obtener trabajo que organizar la cantidad de programas que se realizan, pero no se pueden tener con continuidad por la incapacidad económica del que se trata de favorecer. Bueno, para finalizar, tendría que dar constancia por las conversaciones que sostuve con él en asuntos o en materia política, que fue un admirador de Jorge Eliezer Gaitán. Desde sus 24 años de edad, lamentablemente, pues Gaitán es asesinado tempranamente en 1948, pero siguió siendo gaitanista. Lo sentí así cuando vimos la película Roa de Andy Weiss, que se descompuso llorando al ver las causas que se tejieron como conspiración en la muerte de Gaitán. Esa admiración por Jorge Eliezer Gaitán no solamente se debió al discurso enjundioso del líder y a la época de violencia que se estaba viviendo desde el año 46, sino a lo siguiente. Cuando mi padre estudió en Pasto, del año 40 al 43, 2 de esos años el ministro de Educación del presidente Eduardo Santos era Jorge Eliezer Gaitán, y siguió siendo un liberal hasta su deceso. Mi padre fue un liberal firme, pero liberal que podríamos llamar clásico o liberal radical si habláramos de los más humanistas, los del siglo XIX, que gobernaron a Colombia entre 1863 y 1886, que habían abrevado en lo mejor del espíritu del socialismo francés y que eran defensores a ultranza de los derechos humanos. Por eso cuando releo los discursos de mi padre, veo que no declinó en el pensamiento liberal de Rafael Uribe Uribe, por ejemplo, de Manuel Murillo Toro, de Jorge Eliezer Gaitán, de Galán, porque también era un admirador de Galán, y de Alfonso López Pumarejo. Un amigo que vive en Suecia hace 30 años o más, Marco Suárez Medina, me alertó por esas fechas del año 1993 que mi padre se estaba pareciendo a Simón Pérez, viendo los noticieros todos los días, o al revés, que Simón Pérez se parecía a mi padre. Esta similitud antropobiométrica me llevó a comenzar a observar a Pérez, que fue un pacifista, que fue primer ministro y presidente de Israel. Obtuvo el premio Nobel de Paz y era partidario de la solución de los dos estados, la única fórmula que puede solucionar este conflicto que ha llegado a límites irracionales. Simón Pérez nació en agosto de 1923 y nuestro padre Gerardo Ramos Patiño en 1924. Simón Pérez falleció en el 2016, en septiembre, y nuestro padre falleció en el 2017. Al final de su vida, mi padre se dedicó a acompañar a su esposa, que siempre adoró, Teresa Garbiras, y lógicamente estar pendiente de sus 9 hijos, 6 mujeres y 3 hombres, con un cariño y una vocación
religioso, invocando siempre al Creador, porque fue un hombre de fe. Todas esas actividades que narramos en este video, él siempre tuvo presente que debería ser invocando al Creador del universo.